Reanudamos. Muy bien, bienvenidos todos, muy buenas noches. Como ya es costumbre, estamos regresando, como cada martes también, a estas 8 de la noche para retomar nuestra jornada científico-académica, que por supuesto está a cargo de nuestra secretaria de Presidencia de la Federación, la maestra Silvia Huerta. Solo, si me permite, estamos listos para escuchar de la voz de la experiencia y por supuesto de la autoridad moral que nos congratulamos de poder contar con su presencia, maestro Alberto Sosa, nuestra editorial de hoy, por favor. Muy bien, muy buenas noches, distinguidos colegas. Como siempre, tratamos de dejar un mensaje positivo para todos nuestros colegas que constantemente comparten con nosotros la inquietud de ser mejores cada día. El tema que se va a presentar esta noche comenzó con un acrónimo, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? ¿Cuál era el acrónimo? MSK. ¿Eh? Sí. MSK, y a mí me produjo también una reflexión, una colocación que hicieron en el chat sobre el efecto McGurk, sobre los trastornos de la percepción ante alguien que decía que sí, se podían crear imágenes fantasiosas con la ultrasonografía. Creo que era el doctor Miguel Sosa, Alavicini. Bien, el hecho es de que cuando vi el acrónimo, ¿no?, dije, caramba, nuestro querido doctor Mario Alberto Alcántar nos estará hablando de la escala de trepidación ante los terremotos. Claro. Sí, muy famosa. Y eso indudablemente, junto con el trastorno perceptivo del efecto McGurk, que lo definió muy bien nuestro querido alumno Yasef Antúnez, me hizo entonces divagar sobre el diagnóstico médico. Y nuevamente volví los pasos sobre el libro de Mario Bunge, Filosofía para Médicos. Y llegué a la conclusión de que este señor, a pesar de ser filósofo, matemático y todo esto, estaba más cerca de la medicina de lo que uno se imagina. Y en este caso de las conferencias de esta noche, junto con los dos aspectos que mencioné, nosotros tenemos que decir que el problema médico en algunas circunstancias está a la vista, como puede ser una rodilla con un edema o un traumatismo, o un paciente obeso, o un paciente con una ictericia, un paciente que se queja de dificultad respiratoria, tos, etcétera. Pero entonces, ¿qué pasa en esas circunstancias? En primer lugar, tenemos un grado de dificultad porque suele ocurrir que el paciente no siempre sepa exactamente qué es lo que le pasa. A veces hasta para describir un dolor no es tan acertado como uno esperaría para nosotros obtener una información valiosa desde el punto de vista semiológico. En segundo lugar, porque muchos síntomas son ambiguos y se presentan en varias condiciones, desde condiciones sin trascendencia clínica, terapéutica, hasta circunstancias que pueden poner al borde de la muerte al paciente. Y en tercer lugar, porque algunos síntomas a veces suelen ser manifestaciones muy superficiales. Pero el principal motivo de toda esta reflexión que me llevó a los dos planteamientos que hice inicialmente, es que la dificultad nuestra como médicos es el diagnóstico, acertar el diagnóstico desde el punto de vista médico. Y siempre formulamos hipótesis cuando el paciente
se nos presenta, nunca debemos odiar la historia clínica, aunque vayamos a hacer un estudio ultrasonográfico. Interrogar en detalle al paciente, buscar sus factores de riesgo. Y una vez que tenemos ese cúmulo de datos, procedemos a obtener información con el método que estamos aplicando, bien sea una ultrasonografía de vías biliares, del riñón, de la próstata, de las articulaciones. Y formulamos una hipótesis. Nosotros lo que estamos viendo en imágenes son efectos de un trauma, son efectos de una anomalía congénita desde el punto de vista cromosómico, son efectos de una hipertensión arterial, de una insuficiencia placentaria que nos causa alteraciones en la curva de crecimiento, por ejemplo, en la cantidad de líquido amniótico, o vamos a encontrar un efecto en una imagen ecogénica que se encuentra dentro de la vesícula y produce reverberancia. Estamos viendo efectos y esos efectos, unidos con la clínica del paciente, nos lleva a formular la hipótesis diagnóstica. Se trata de una pionefrosis, por ejemplo, para poner algún ejemplo que me venga a la cabeza. Muy bien, pero entonces fuimos desde los efectos hacia las causas y no al revés. El médico que intenta ir desde la causa hacia los efectos va a cometer error. Y por eso es que Mario Bunge nos enseñaba a nosotros que el problema del diagnóstico médico es un problema inverso, no es un problema directo como lo puede enfocar un ingeniero que le dice a usted, construyame ese puente con estas características. Y él reúne las características y resuelve el problema con sus calculadoras y el material que necesita, etcétera, etcétera. Nosotros estamos viendo efectos. Un paciente con una ictericia, eso es un efecto. ¿Dónde está el problema? Tenemos que entonces acumular los efectos para ir hacia las causas. Entonces, la enseñanza de esta noche, el editorial de esta noche, es tratar de que causemos el menor impacto posible. Y aquí están asociando ya el porqué del el significado del MSK. No era músculo esquelético. El MSK era el efecto trepidatorio de un terremoto y nosotros a veces con nuestros diagnósticos podemos poner en trepidación la psiquis del paciente. A veces esa trepidación es leve, pero otras veces equivale a la máxima escala del MSK y causar un efecto realmente destructor. Muchas gracias. Hasta aquí el editorial. Muchas gracias, como siempre, doctor Alberto Sosa. A continuación, empezaremos con nuestro tema a tratar el día de hoy. Doctora Silvia. Dígame. Si me permite un momento, estoy saludando precisamente al doctor Mario Alberto Alcántara, ya lo tengo en la pantalla, maestro Alberto. Doctor Alberto Alcántara, ya lo tengo en la pantalla. Y quise tomar la iniciativa, Chivis, por lo siguiente. Tal vez el doctor Mario Alberto Alcántara no sabía por el momento de qué se trataba en este momento. Le comento, dentro de nuestra tradicional jornada científico-académica, doctor Alcántara, tenemos la gracia de contar con la filosofía del maestro Alberto Sosa Olavarría, quien antes del inicio de la participación científica siempre nos regala una excelente editorial, como la reflexión de esta noche. Y debo también decir, antes de comenzar, que en los trabajos de la Asamblea Ordinaria del año pasado, del 2021, se tomó el acuerdo de que todos los colegios nos vamos a activar participando, algunos con ponentes de un tamaño meteórico como el que hoy nos comparte Francisco Aciaín, alias Espiri González, con nuestro queridísimo amigo el doctor Mario Alberto Alcántara. Entonces, esa es la razón. Perdón, doctor Alcántara, lo pongo entonces al día. Estábamos en la editorial. Bienvenido. La doctora Silvia se queda con usted. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno,
El día de hoy veremos el tema de trastornos musculoesqueléticos relacionados con la profesión médica. Estará presentado por el doctor Mario Alberto Alcántar Mendoza, médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en ginecología y obstetricia en el Hospital Dr. Manuel G.A. González, endocrinología reproductiva en el Centro Médico La Raza, diplomado en medicina reproductiva y técnicas de reproducción asistida, Médica Fértil Querétaro, diplomado en ultrasonografía diagnóstica por el INDI, ultrasonografista certificado por la Federación Mexicana de Ultrasonido, actualmente profesor titular de ultrasonido en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, titular del diplomado en ultrasonido del Colegio Médico Hidalguense, maestría en docencia en educación superior por la Universidad Interglobal Campus Hidalgo y certificado de competencia laboral en el estándar de competencia, coordinador de la Unidad de Diagnóstico Prenatal y Ecocardiografía de Hidalgo. Le abrimos el micrófono, doctor. Sí, doctora, muchas gracias. Pues agradeciendo como siempre esta presentación a la Federación Mexicana de Asociaciones y Colegios de Ultrasonido, que el doctor Jorge Estrada nos hizo favor de invitarnos y que actualmente preside. También al doctor Francisco Aciaín y a la nueva presidencia que ocupa la asociación, la Sociedad Mexicana, la Sociedad Hidalguense, perdón, de Ecografía en Ultrasonido. Y el motivo de esta plática es presentarles un poco de la experiencia y de las situaciones que nos han tocado vivir en estos años, que seguramente a todos alguna vez vivimos o viviremos. Y más que otra cosa, en los tiempos actuales, uno debe de considerar, pues, cuidarse. Es una palabra que cotidianamente hablamos y decimos. Y este cuidado lo ofrecemos nosotros a nuestros pacientes. Pero ¿quién nos cuida a nosotros? Ese es un punto importante que siempre debemos de considerar y que actualmente resulta muy obligado para estas circunstancias de nuestra vida, la práctica profesional y las condiciones epidemiológicas en el país y en el mundo. Podemos empezar la presentación, les puedo compartir la pantalla. Adelante, adelante. Muy bien, iniciamos entonces el día de hoy agradeciendo la invitación a la Federación Mexicana de Asociaciones y Colegios de Ultrasonido, al doctor Jorge Estrada, y el tema que nos ocupa el día de hoy son los trastornos musculoesqueléticos relacionados con la profesión ecográfica, y este punto es importante saber que a nosotros, a ti, a quién te cuida, quién nos cuida a nosotros. Un saludo afectuoso de la Sociedad de Médicos Ultrasonografistas del Estado de Hidalgo. Bien, ¿por qué es importante esta situación? Bueno, desde hace algunos años en la Universidad de McMaster hicieron una revisión de cuál es la importancia de la salud y seguridad en el ecografista, especialmente en el área de ginecobstetricia, y se han encontrado que existen peligros. Estos peligros son derivados actualmente del uso y abuso en ocasiones de la ecografía en el área de ginecobstetricia, con una intensa carga de trabajo, estudios en todos los trimestres del embarazo, en la etapa pregestacional y postgestacional, donde frecuentemente se solicita una, otra y otra vez estudios ecográficos a los departamentos de ultrasonido. Esto implica que el trabajo que realizamos desde el punto de vista físico está condicionado por una serie de movimientos repetitivos que estamos obligados a hacer en la toma del transductor, en el manejo de nuestro teclado alfanumérico, en la vista que tenemos que tener en la pantalla,
para establecer pues los puntos claves de diagnóstico en las diferentes etapas de gestación, que es el área que a mí me toca predominantemente revisar, utilizando posturas desgraciadamente no ergonómicas, posturas que están frecuentemente obligados a hacer los médicos ecografistas con extensiones, flexiones, torsiones y pues movimientos que no son necesariamente fisiológicos. Si a esto le agregamos malas condiciones ambientales, iluminación inadecuada, mesas de exploración sin fijas a una altura ya establecida que no se puede movilizar, espacios pequeños, sillas no ergonómicas, equipos que a veces no nos permiten modificar la altura, la posición, la rotación del mismo equipo en condiciones de estudios ecográficos especiales, no adaptables, por lo tanto, dan condiciones de una falsa seguridad en el trabajo, alteraciones que frecuentemente repercuten en la salud y en el bienestar en el trabajo, y si a esto le agregamos mala condición física y en ocasiones, de acuerdo a la carga de trabajo, la situación social que también estamos viviendo, da lugar a trastornos que pueden repercutir psicológicamente y disminuir definitivamente la seguridad en el trabajo, en la práctica cotidiana del ultrasonografista. Y es un punto que desgraciadamente pocos tratan o no tratamos durante la práctica. ¿De dónde surgió esto? Hace algunos años, aprendiendo música, aprendiendo violín y algunos otros instrumentos, decíamos que estábamos en un sistema también de entrenamiento de alto rendimiento, con posiciones ergonómicas también poco adecuadas, con extensión, flexión, rotación, abducción del brazo y flexión de la muñeca, terrible, que da lugar frecuentemente en los músicos en las diferentes formas de trabajo con sus instrumentos a lesiones con el paso del tiempo. En ese momento, pues, empecé a ver si no había manera de disminuir este riesgo, y efectivamente también tanto en la música como en la medicina existen problemas que pueden ser solucionados. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Bueno, pues el problema de que al realizar estas maniobras exploratorias en los diferentes planos de cortes que utilizamos, especialmente en abdomen, pero también es especialmente evidente en aquellos médicos que realizan ecocardiografía en adultos o ecografía de grandes vasos de cuello o los estudios vasculares en miembros inferiores, debemos de optimizar un examen, pero esto no debe ir en detrimento de nuestra salud. Y es obvio que ya preguntando y analizando las situaciones de salud de muchos médicos, especialmente en problemas de hombro, resulta que muchos tienen estas lesiones y el dolor no lo debemos de considerar como algo normal. Y ya desde el año 2012 se ha establecido por algunos médicos que el brazo humano no es adecuado para la ecografía. Es decir, el tiempo establecido para realizar un estudio, los movimientos de flexión, extensión, torsión, tanto de columna, cuello, hombro, brazo, codo, muñeca y nuestra mano, realmente resultan inapropiados para realizar este estudio. Pero no hay otra manera por el momento de hacer, a pesar de los avances tecnológicos. Así que se han identificado 3 patologías asociadas a la práctica ecográfica. Estas son, en primer lugar, el motivo de esta presentación, los trastornos musculoesqueléticos en profesionales del ultrasonido, con lesiones a largo plazo por estas posiciones forzadas y problemas de movimientos repetidos, alteraciones en músculos, tendones, ligamentos, nervios, vasos y toda la estructura especialmente del miembro superior, del hombro, columna. Otro punto que está inherente al trabajo, sobre todo en estos últimos 2 años, este síndrome de burnout,
que es la sobrecarga ocasionado por esta sobrecarga intensa de trabajo, agotamiento emocional, los fenómenos de trastorno psicológico de despersonalización y pérdida de logro profesional al estar en situaciones tan difíciles como actualmente nos toca vivir, con estas condiciones de cuidado extremo, de manejo con el paciente, de dificultades al tener nuestra cercanía como estábamos acostumbrados con nuestros pacientes. Desde hace años se sabe que este problema es inherente ahora a la práctica profesional de cualquier médico y especialmente pues también en el médico ecografista. Aunado a esto, también el otro es el problema del impacto del duelo de los pacientes en los médicos. El identificar especialmente pérdidas gestacionales, malformaciones congénitas, diagnóstico de neoplasias, especialmente en el área que a mí me corresponde, pues siempre son situaciones de duelo que vivimos cotidianamente, que debemos de tener también una preparación especial para poder establecer esta empatía y compasión con nuestros pacientes, pero finalmente nos llega fenómenos de desgaste y de fatiga por esta reexperimentación cotidiana del duelo, de la muerte, de la malformación congénita. De tal manera que a veces también dan lugar a problemas que rayan también en lo patológico con esta evitación o una hiperactivación para tratar de solucionar el problema. Uno debe de manejar esta situación de manera muy especial, estar preparado para descargar esa tensión que nos lleva el identificar problemas y el vivir con nuestros pacientes estos problemas cotidianamente. Debemos de tener una preparación y quizá también un manejo por tanatólogos que nos permitan hacer una mejor evaluación, manejo y desde luego llevar adecuadamente el duelo de nuestros pacientes. Desde 1985 se hizo la primera publicación de seguridad en el trabajo en esta área, donde se determinó que el entorno laboral ecográfico finalmente era peligroso para el médico ecografista. En el siglo XXI, nosotros ya lo sabemos, se ha ido incrementando. Para quien tenemos ya años de práctica ecográfica, se ha ido incrementando la demanda a los estudios ecográficos con o sin indicación. Esta es una situación especial que nosotros debemos de modificar las normas hospitalarias para establecer los estudios de manera adecuada en los periodos ya conocidos e identificados por todos los médicos ecografistas. Pero cada vez hacemos más exámenes, más horas de estar trabajando con el transductor en el día y cada vez mayor complejidad de casos que la tecnología y la técnica y la investigación y los nuevos datos que surgen día con día nos permiten, si bien tener mayores capacidades de diagnóstico, nos exigen realizar también procedimientos ecográficos específicos y una gran complejidad de datos que debemos de obtener. Y esto definitivamente se relacionó desde ese tiempo con problemas musculoesqueléticos con la provisión ecográfica, con daño en músculos, tendones, ligamentos, nervios y desde luego articulaciones que dan lugar a discapacidad a largo plazo. ¿Cuáles son los problemas con el ecografista? Ahí estoy un poco en la fotografía forzando la posición al revisar un paciente, pero definitivamente nuestros movimientos pueden llegar a ser forzados, repetitivos, grotescos, lejos de la posición neutra que nos permite manejar mejor el transductor, el equipo y nuestras condiciones, especialmente con daño y problemas repetitivos en hombro, en brazo, en muñecas, en codo, en dedos, que dan lugar a estos problemas de dolor crónico, daño, lesiones en diferentes maneras, con pues alteraciones del manguito rotador, daños en la situación cubital, los problemas en el túnel del carpo y alteraciones en las articulaciones de los dedos. La colocación al lado del paciente realmente pues siempre es la misma porque tenemos frecuentemente mesas rígidas, no modificables en altura, no modificables
en posiciones de Trendelenburg, no movibles, estáticas, para permitir quizá el movimiento de rotación del equipo, para poner al paciente en una posición inversa y desde luego, de preferencia, pues con eléctrica que permita pues facilitar la movilización. Prácticamente en los hospitales donde nos desempeñamos no existen estas características. Por otro lado, pues la pantalla habitualmente con los equipos se mantiene en una posición, no es posible en ocasiones, aunque ya definitivamente en equipos hay ya ventajas en el manejo del tablero, la altura, la posición de la pantalla, pero definitivamente pues esto también nos condiciona que hagamos posiciones inapropiadas, no ergonómicas, para evaluar nuestros datos que estamos obteniendo. El ambiente laboral también es importante, el entorno. Habitualmente, pues tenemos en ocasiones también lugares de trabajo no óptimos. Hemos estado en consultorios donde el equipo y apenas la mesa caben, donde no podemos hacer movilización, el ambiente, la ventilación, la luz es deficiente y a esto agréguele una gran carga laboral, ¿no? Entonces, el manejo de nuestros pacientes ante situaciones difíciles hace que pues la empatía y el manejo de los problemas que los tienen pues se vuelvan más que nada un problema de repetición de estudios y quizá una falta de comunicación con el mismo. Si nosotros hacemos una revisión ya desde el punto de vista ortopédico, se sabe que hasta el 90% de los ecografistas pueden llegar a presentar trastornos musculoesqueléticos relacionados con la profesión ecográfica. En estudios en China Central han demostrado hasta el 98.3% de casos de dolor y problemas crónicos articulares, y un caso especial que dio lugar a la evaluación y la difusión de este conocimiento fue en 1999, este doctor médico ginecobstetra Alge Sonfeld, donde él tuvo una lesión de brazo ocasionado por estar permanentemente en un gabinete de ultrasonido en una unidad hospitalaria, fue sometido a 3 cirugías y pensión y finalmente pues salió en una edad relativamente joven de la práctica médica. Y él hizo en ese tiempo una revisión donde el 57% de los ginecobstetras que se dedicaban a la área de ecografía habían presentado o presentaban lesiones musculoesqueléticas. El 47% habían recibido tratamiento ortopédico y tenían altos niveles de dolor. Y también, pues, un punto importante para los médicos que inician su formación, también en ellos estaban presentes, sobre todo porque quizá les enseñamos a ver imágenes, a los nuevos conocimientos desprendidos de las investigaciones en las diferentes áreas de la ecografía. Pero quizá a veces estas prácticas directas, sobre todo en ecografía abdominal y ginecobstétrica, da lugar a problemas ortopédicos. Y quizá esto es poco de lo que no hablamos con nuestros médicos en formación y a nosotros quizá no nos lo mencionaron nunca. Entonces, se ha descrito también, pues, de acuerdo al uso del transductor, vean ustedes las formas y ustedes sabrán cómo toman el transductor. Lo tomamos por periodos prolongados en posturas no ergonómicas, con abducción sostenida del brazo y del hombro, prensión del transductor con movimientos de la muñeca y de la mano, precisamente en forma de pinza, que da lugar a una fuerza sostenida sobre el transductor, y algunos médicos todavía sostienen, flexionan, rotan, torsionan, pinzan el transductor, comprimen al hacer los estudios, sobre todo en aquellos pacientes difíciles, en aquellos pacientes que tienen
un índice de masa corporal elevado que resulta difícil observar las diferentes estructuras. Y a esto agréguenle pues demandas visuales significativas con un enfoque continuo, parpadeo disminuido, resequedad ocular y más aparte, pues aquellos que tenemos cierta discapacidad ocular, miopía, astigmatismo, da lugar a un forzar mucho mayor nuestros ojos a la vista de la pantalla. Agreguémosle a esto la bipedestación prolongada, sin ejercicio y estar uno y otro paciente, sobre todo en la práctica hospitalaria pública. Esto da lugar a problemas de estrés, enojo, frustración, tristeza, duelo, depresión agregada por los problemas de duelo de los pacientes y las patologías que vemos, pero definitivamente es todo un conjunto de datos lo que nos puede hacer lugar a problemas ocupacionales importantes. Pero desde el punto de vista ortopédico, la rigidez articular, las parestesias, signos físicos de lesión, edema, rubor, discapacidad, nuestras manos sufren, muñecas, nuestros codos y nuestros brazos. Esto da lugar definitivamente a una debilidad, dolor constante, reducción en el movimiento e incapacidad incluso para realizar tareas cotidianas, ocasionados por estas posiciones difíciles que dan lugar a las diferentes exploraciones que nosotros hacemos en las diferentes formas de realizar estudios ecográficos. ¿Podemos decir que el dolor es algo normal? Definitivamente no. La discapacidad, de todas maneras, es un problema frecuente y el otro problema, falta de diagnóstico, es decir, nosotros quizá consultamos poco ante estas situaciones de dolor y malestar articular. El síndrome del sobreuso ocupacional se da definitivamente en ecografistas y implica, pues bueno, a pesar del alto nivel tecnológico, un mayor número de pacientes requieren, por lo tanto, una mayor eficiencia y rapidez en la exploración. Los sistemas administrativos hospitalarios no llenan las agendas de pacientes, no pensando precisamente en la calidad, ni tampoco en estas situaciones que condicionan una sobreexposición a nuestro cuerpo. Por lo tanto, pues nosotros debemos de tomar precauciones para reducir este daño ocupacional, no solamente directamente con el trabajo, con el equipo del paciente, sino cuando nosotros hacemos nuestros reportes en nuestra mesa donde está, si bien nos va, una computadora o nuestra máquina de escribir en un escritorio que puede ser no necesariamente ergonómico, en sillas inapropiadas, donde tenemos que hacer los reportes de manera rápida también para poder establecer pues el siguiente paciente pronto y una y otra vez, ¿no? Estas condiciones en la realización de la ecografía exigen necesariamente un esfuerzo muscular repetitivo y prolongado. Todos lo sabemos. En posiciones inapropiadas con una manipulación repetitiva tanto del transductor, del equipo, del teclado alfanumérico y sin preparación ni descanso antes ni después de realizar uno y otro estudio. El daño articular y muscular progresivo es demostrado con lesiones crónicas articulares y discapacidad ocupacional frecuentemente en el médico ecografista, sobre todo en aquellos que ya tienen una práctica profesional prolongada. Y esto da lugar a que el número de médicos capacitados también en un momento dado tenga problemas de discapacidad, ausencias laborales y por lo tanto no se cubra y los médicos de los otros turnos reciban a los pacientes que no fueron vistos en un turno convencional. El otro problema es que las mujeres que también pues realizan ecografía y cada vez realizan en nuestro país más ecografía, de hecho hay un número importante de mujeres que realizan ultrasonido, las diferencias antropométricas, quizá a veces la menor fuerza muscular, la menor longitud de las extremidades, las manos pequeñas,
en un ambiente inapropiado, con un mobiliario no adecuado, con la misma carga de trabajo que realizan los otros compañeros ecografistas, dé lugar también en ellas una mayor predisposición a tener problemas articulares y esqueléticos. Se supone que en los estudios que se han hecho, más de 100 exploraciones por mes serían aquellos casos donde establecerían mayor número de discapacidades y lesiones. Pero si nosotros consideramos el trabajo que hemos hecho en la práctica hospitalaria pública, donde carga de 20, 25 pacientes y quizás hasta más, sobre todo con urgencias o pacientes que tenemos que ver en el área de urgencias o en el área de neonatología o en el área de hospital directamente, dan lugar a que tengamos mayores dificultades en la exploración que de por sí ya la tenemos en el consultorio, en el gabinete de ultrasonido. Se supone que pues más de 25 minutos por exploración, efectivamente la práctica quizá nos va dando y el conocimiento la mejor forma para obtener las imágenes con un buen equipo y con la sistematización del mismo, pero definitivamente hay condiciones donde el tiempo de exploración se prolonga no solamente 25 minutos, sino 30, 40 y a veces más, con una postura inapropiada, sobre todo con alteraciones de la abducción extrema, extensión extrema, y cuando tenemos médicos con talla bajo, pues estos movimientos tienden a ser mucho mayores y con mayor riesgo de tener problemas, sobre todo en pacientes con índice de masa corporal elevado. Así que cuando realizamos ecografía en ginecobstetricia, sobre todo en las condiciones de muchos países, donde muchas mujeres tienen sobrepeso, obesidad, esta situación se complica, ¿no? ¿Qué es lo que ha venido a cambiar un poco esta situación? Bueno, pues el conocimiento de la ergonomía. La especialización y la preparación en esta área en diferentes países de Latinoamérica, en España y en nuestro propio país con el Colegio Nacional de Ergonomía, pues lo que hacen es evaluar las diferentes condiciones de un trabajador determinado y su riesgo laboral, adaptar el trabajo al trabajador, optimizar el trabajo y mejorar la calidad de vida laboral. Estos son puntos claves que los médicos, si es esta área que se dedican a esta especialización en ergonomía, o otras personas que se dedican a esta área, que tienen la capacidad para identificar las condiciones medioambientales, generales y particulares de cada individuo, que da lugar a una mejoría en la evaluación de las condiciones ergonómicas y desde luego las propuestas para cambiar esta situación que disminuya la probabilidad del riesgo. Entonces, evaluando el riesgo por especialistas en ergonomía, ya sea en forma general para un determinado departamento, como es el de ecografía, o particular para cada médico de los que actúan en esta área, pues establece las estrategias para reducir el riesgo y, por lo tanto, identificar cuáles son las áreas de lesión más frecuente y cómo se pueden mejorar para evitar las tendencias al daño. Pero esto implica necesariamente que nosotros tengamos una educación ergonómica en esta área para poder establecer los riesgos y problemas, evaluar las condiciones en que estamos haciendo nuestro trabajo en la ecografía y establecer las pautas para mejorar su realización. Entonces, el objetivo de la ergonomía en la ecografía es limitar los factores de estrés físico. Y desde hace, pues prácticamente un siglo, se identificó una técnica donde establece las posiciones adecuadas de nuestro cuerpo en las diferentes situaciones que nos da la vida a lo largo del día, para limitar el tiempo en la posición inapropiada, corregir las diferentes posiciones en el trabajo, las posturas que vamos a hacer,
realizar ejercicios de estiramiento, de calentamiento antes de hacer un trabajo, mantener la más adecuada posición ergonómica que nos impida o nos disminuya la posibilidad de tener lesiones, ¿no? Manteniendo las posiciones naturales de nuestro cuerpo en brazos, hombros y muñecas. En algunas situaciones especiales, sobre todo, por ejemplo, en las exploraciones portátiles, donde tenemos que hacerlo en la sala de urgencias o en la sala de hospital, área de neonatos, pues evitar estas posturas inapropiadas con mejoría de la angulación, la flexión, abducción y extensión del brazo que esté escaneando, ayudándonos con algunos aditamentos que desgraciadamente la mayoría de los sistemas hospitalarios no cuentan, con descansabrazos, sillas ajustables ergonómicas, con rozapiés, con descansapiés, con respaldos apropiados y mesas que nos permitan modificar las diferentes posiciones, alturas y giros en la mesa misma que nos permitan poner al paciente en una posición que nos disminuya las dificultades en la exploración. Por otro lado, pues necesitamos, como ya lo había mencionado previamente, apoyo emocional y tanatológico, porque el estrés laboral crónico personal es muy intenso y nosotros lo vemos quienes estamos preparados en el área de tanatología o quienes hemos tenido la capacitación en esta área, que llevar también esta práctica, este apoyo a nuestro personal, enfermeras, secretarias, porque el duelo que vivimos todos los días se refleja también en ellas. Finalmente, en unas condiciones inapropiadas de trabajo, la satisfacción en el mismo es poca, disminuye el agotamiento mental y físico, el rendimiento disminuido, la negatividad, se van dando lugar hasta tener un bajo rendimiento laboral. La capacidad para hacer el trabajo cotidiano va disminuyendo y esto lo vemos en nuestros compañeros que están esperando disminuir el trabajo, evitar tener más pacientes, el diferir el trabajo, el no aceptar pacientes por X situación que da lugar a que el rendimiento de estos médicos disminuya. Por lo tanto, uno debe identificar tempranamente los problemas tanto psicológicos como físicos para poder dar la rehabilitación adecuada. ¿Qué es lo que implica esto? Pues una evaluación ergonómica por especialistas en ergonomía y que identifiquen de acuerdo a la edad, el sexo y la talla del ecografista los posibles problemas que puede presentar en la realización de los diferentes estudios que realiza en un determinado periodo de trabajo. Identificar si existen enfermedades previas y lesiones previas. Es importante la talla, el índice de masa corporal, el sobrepeso, la obesidad en el médico ecografista, la posición que adopta desde el inicio para hacer sus estudios y desde luego estar de pie o sentado de acuerdo al tipo de exploración que lo haga en las mejores condiciones. Saber si no tiene problemas de insuficiencia venosa y desde luego pues prevenirla haciendo ejercicios una hora después de haber iniciado el trabajo, caminar, hacer ejercicios para disminuir la éstasis venosa, tener medias de compresión, por ejemplo, y desde luego tener condiciones laborales que permitan un ambiente amplio para el paciente y para el personal que está involucrado en la realización. En una conferencia internacional. El estudio ecográfico. La evaluación ergonómica, pues, debe también evaluar las características de los equipos, equipos que nos permitan modificar la altura del tablero alfanumérico, de la pantalla, de la movilidad absoluta del equipo, tener pantallas de alta resolución, grandes, ajustables, lentes de protección para evitar daño ocular, teclado ergonómico, móvil y amigable. A veces el tener pantallas, touch y más cosas, realmente a veces nos puede ayudar mucho a hacer el trabajo con el teclado.
pero también pues una posibilidad sería insistir en comandos de voz y posición de los transductores con una amplia movilidad de los transductores. Por otro lado, tener una mesa de exploración que permita la movilidad en 360 grados del paciente, la altura, la movilización en lateral y desde luego posiciones de Trendelenburg completa, sobre todo en aquellos casos que la posición del paciente sea importante y él tenga dificultades para obtenerla. Por lo tanto, necesitamos mesas de exploración más adecuadas para hacer nuestros estudios. Así que la Sociedad de Diagnóstico Médico de Sonografistas en Estados Unidos ha dado recomendaciones para prevenir lesiones por movimiento repetitivo. Con materiales de mejor agarre, los transductores son estandarizados en su tamaño y en su forma y no necesariamente ergonómicos. Debe haber transductores que nos disminuyan la fuerza excesiva. Evitar que el transductor resbale es otro de los problemas que tenemos por los costos que tienen estos transductores. El menor peso posible que sean adaptables a la mano y ergonómicos definitivamente. Fáciles de controlar, cables flexibles, largos, móviles que nos permitan realizar el estudio ecográfico en diferentes posiciones y desde luego tener pues sistemas de apoyo para el antebrazo y el brazo que nos evite esta sobrecarga en nuestras articulaciones. Se ha visto que la posibilidad de desarrollar en profesionales de ultrasonido una mala postura es alta y esto está en relación a la posición óptima o mala posición que tenemos al realizar los estudios. El cuello debe estar flexionado, el antebrazo horizontal a la mesa, el brazo en movimiento de abducción menos de 30 grados, la desviación radial menor de 15 de la mano o la desviación cubital menos de 25 grados, la flexión y extensión de la muñeca menos de 15 grados, el hombro hacia la posición posterior externa debe ser vertical prácticamente al lado del cuerpo y al extender anteriormente, pues también debería estar lo más cercano a la vertical en el cuerpo. Cuando esto se sobrepasa, como lo vemos en esta otros recuadros, pues da lugar a los problemas posturales, daño articular, muscular, de tendones, con problemas de disconfort y daño a largo plazo. Entonces, evitar posiciones incómodas o fijas disminuyen el riesgo de daño musculoesquelético y laboral, que de por sí mínimo será en el 30% de los médicos o técnicos que realizan estos estudios. La flexión del cuello, la extensión forzada, abducción forzada y continua, como lo hacemos todos los días, la prensión y extensión sostenida de nuestra mano, el transductor, los movimientos en pinza, la toma en pinza del transductor, posiciones forzadas que a veces tenemos que realizar para hacer exploraciones y darán lugar a lesiones musculoesqueléticas persistentes con daño crónico, lesiones en las diferentes estructuras. ¿Qué es lo que se propone entonces para reducir el daño? Bueno, pues ejercicios de estiramiento antes y después de los estudios, descanso entre los estudios, desde luego también calentamiento de nuestras articulaciones y músculos, de todo nuestro cuerpo, porque estamos haciendo el trabajo no solamente con el brazo, sino con todo nuestro cuerpo, ajustar la altura de los equipos, mesas de exploración y silla del ecografista para cada tipo de estudio y para cada tipo de paciente. Vean aquí esta especie de tripié que sostiene un cable que da mediante un brazalete especial condiciona pues el sostén del brazo para evitar esta carga frecuente que tenemos sobre nuestras articulaciones del brazo que hace el rastreo. Minimizar las posiciones incómodas, modificar las posiciones del paciente, establecer una altura adecuada para que no estemos haciendo el trabajo hincados o en una mala posición para hacer, por ejemplo, estudios de miembros inferiores. Considerar siempre el índice de masa corporal del paciente y hacer un plan de trabajo desde el momento que vemos al paciente en el tipo de estudio que vamos a realizar y modificar y planear las
técnica, exploratorio, de acuerdo a las condiciones que estamos revisando en este paciente en particular. Considerar siempre el tiempo de realización del estudio para planear cómo vamos a hacer en diferentes etapas la obtención de los diferentes parámetros que vamos a tener que evaluar en nuestro estudio y considerar desde luego la carga de trabajo que tenemos, ¿no? Es decir, ¿para qué y por qué hacemos los estudios ecográficos? Entonces, debemos de ser más selectivos en el aceptar el tipo de pacientes con una indicación precisa y no simplemente hacer ultrasonido por hacer ultrasonido. De tal manera que la prevención implica, por un lado, optimizar el entorno del trabajo con un consultorio, con un gabinete adecuado, donde las estaciones de trabajo, ya sea con el equipo, la mesa de exploración, nuestra computadora, nuestro escritorio y la silla donde hacemos los reportes, estén adecuadas y ergonómicamente diseñados. Consultorios amplios, limpios, ventilados, bien iluminados, con máquinas de ultrasonido ajustables, donde las pantallas, los teclados ergonómicos, los transductores sean adecuados también para el manejo de nuestra mano. Los cables que puedan movilizarse en diferentes posiciones con sostenes de cable y antebrazo, y desde luego adaptar las estaciones de trabajo que hemos mencionado para las mujeres. Considerar que cada vez el número de mujeres que realizan los estudios ecográficos son mayores en nuestro país. Antes de poner el transductor sobre el paciente, planificar el estudio y tomar el tiempo que estamos haciendo y trabajar, desde luego, para prevenir con otro ecografista que nos indique cuáles son las posiciones no ergonómicas que estamos nosotros realizando y viceversa, establecer una evaluación de este médico para saber cuál es la posición que está adquiriendo al realizar los estudios y poder modificar con ellos mediante el diálogo de estas situaciones para prevenir daños. Evaluar ergonómicamente a los estudiantes para evitar malos hábitos desde que están estudiando ecografía, tratar de optimizar sus posiciones, la toma del transductor, la posición que tienen en el paciente, la distancia en el paciente, la posición en los diferentes estudios, evaluar los riesgos y resaltar los problemas. Pero desde luego lo ideal sería un encargado en ergonomía para el departamento de ultrasonido que evaluara no solamente los datos particulares físicos y de los estudios en especial, sino todo el ambiente laboral que está alrededor del estudio ecográfico que permita tener la evaluación de todos estos problemas. Nosotros debemos ser conscientes de nuestro cuerpo, reportando rápidamente los signos físicos y psicológicos y acudir a los médicos especialistas en el mismo área hospitalaria para que nos apoyen en estas situaciones. Desde luego, hacer ejercicios de calentamiento y estiramiento antes y después de realizar un estudio ecográfico. Recuerden que prácticamente estamos en una carrera de 100 metros que vamos a desarrollar movimientos donde nuestros músculos y articulaciones se ven forzadas. No comprimir cuando rastreemos, presionar o hacer movimientos excesivamente forzados. Tratar de utilizar guantes texturizados que nos permitan sostener mejor los transductores y evitar que se nos resbalen. Tener pues la posibilidad de que estos sean sostenidos por tripiés adecuados con sostenes que no los tenemos ni siquiera en venta en nuestro país. Por otro lado, pues ponernos en forma, fortalecer nuestro cuerpo y desde luego evaluando completamente la situación de la realización de estudios ecográficos, realizar normas y guías para el servicio que establezca los cambios necesarios para eficientar el trabajo y disminuir los riesgos. Empezar desde la toma del transductor, el manejo del equipo de ultrasonido, las diferentes posiciones que debemos de tener con los pacientes en los diferentes estudios ecográficos, planificar los estudios y desde luego mejorar
las características de los equipos y las mesas que nos permitan hacer una prevención de problemas. Los exámenes de salud programados para los médicos ecografistas pues deben ser una situación donde cada determinado tiempo en el año nos hagan una revisión desde el punto de vista ortopédico, nos hagan una exploración pues desde el punto de vista oftalmológico, desde luego solicitar en aquellos casos donde las situaciones de duelo con los pacientes nos afecten y no lo podamos manejar, pues el apoyo tanatológico, el apoyo psicológico y definitivamente una autosupervisión y una supervisión externa constante de la posición para evitar este tipo de problemas que a veces se nos olvidan haciendo los estudios. Tener descansos entre cada exploración con programas de ejercicio con estiramiento y calentamiento cada hora y ejercicios de fortalecimiento muscular. Esta pues debe ser una terapia física para ecografistas, especialmente con trastornos musculoesqueléticos relacionados con la práctica ecográfica. Pues avances quizá tecnológicos nos permitan en algún momento tener la posibilidad de realizar mediante un procesador que nos permita hacer prácticamente y de manera robótica con los nuevos aditamientos que la tecnología nos brinda sin tener que realizar posiciones inapropiadas. Desde luego, también esto dará lugar a problemas en la realización y en la manipulación de los diferentes pues máquinas que nos permitan hacer esto. Finalmente, considerar que la ecografía es un factor de riesgo para los trastornos musculoesqueléticos relacionados con la profesión ecográfica. Debemos de tenerlo en mente. Para quien llevamos años haciendo estudios ecográficos, sin el conocimiento de estos problemas, realmente caemos en el riesgo de tener lesiones musculoesqueléticas. Definitivamente, un mal rendimiento por la sobrecarga del trabajo y finalmente también problemas relacionados con de tipo duelo con los pacientes, donde la empatía y la compasión pues nos dan lugar a situaciones de difícil manejo de nuestra situación emocional. Debemos asumir la responsabilidad de nuestra salud, optar por una práctica ecográfica segura, evaluar para reducir el riesgo de daño, identificar tempranamente el daño en los médicos y recibir especialmente este apoyo profesional con especialistas en ergonomía que nos evalúan toda la estructura de nuestro entorno ambiental, y los equipos, las mesas de trabajo y nuestra propia situación que da lugar a diferentes grados de daño. Las sociedades de médicos ecografistas deben tener más comunicación con los fabricantes de equipos. Cada vez que me traen un equipo, yo le digo, ¿por qué quitaste esto? ¿Y por qué no pusiste esto? ¿Por qué no haces esto? Realmente quizá ellos tienen sus desarrolladores de tecnología, pero los que hacemos el trabajo cotidiano nos deberían de preguntar qué es lo que necesitamos para mejorar las condiciones de seguridad en nuestro trabajo cotidiano. Así que la seguridad en el trabajo es responsabilidad de nosotros mismos, de los departamentos de ecografía, de los hospitales y desde luego los administradores que están detrás de esta atención médica en esta muy especial área de la salud. Yo espero que pues haya sido un punto importante para que ustedes en futuro lo consideren, lo analicen, lo estudien y quizá por parte de la federación sea un punto importante para identificar mediante estudios qué es la realidad en lo que estamos realizando de trabajo y cuáles serían las prácticas más adecuadas para mejorar y evitar los daños profesionales en nuestra área de trabajo. Doctor Jorge Estrada, pues le agradezco mucho su invitación. Muchas gracias. Muchas gracias por su ponencia, doctor Alberto. Entre nuestros colaboradores, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda?
Doctor Sosa. Bueno, en primer lugar, felicitar al doctor Mario Alberto Alcántara por su extraordinaria conferencia. Es un tema de palpitante actualidad. Y yo diría, distinguido amigo, que usted es un paciente de alto riesgo para problemas articulares como músico y después como ecografista. ¿Ah? Esa manera de chiste, indudablemente, porque imagínate, te he visto tocando en las orquestas y en los congresos, y bueno, la verdad que ustedes adoptan unas posiciones realmente increíbles y a veces por mucho tiempo, ¿no? Entonces esto lo hace, además, cuando vi la imagen esa tuya ahí, con la columna no torcida sobre el paciente, dije, carajo, directamente para una fisioterapia para recuperar ese dolor lumbar. Pero me pareció sumamente interesante porque ha abordado los riesgos del ultrasonografista. Riesgos que podemos resumir en músculo esquelético, riesgos visuales, que yo creo que se agravan, Mario, con Sí, el doctor. uso de las máscaras de protección que tenemos ahorita, más los lentes y la pantalla, nos crean dificultad en la visualización de las imágenes, ¿no? Y los trastornos psicológicos, indudablemente, que nos obligan a fijar una estrategia bastante compleja en este asunto, como es, primero, aprender a dar malas noticias. Sí, señor. Sin que esas malas noticias impacten sobre nuestra psiquis, ¿eh? Porque a veces compartimos el duelo, no es nada agradable darle una mala noticia a un paciente de que su bebé tiene una malformación incompatible con la vida, ¿eh? Son pacientes con las cuales hemos hecho, como tú mismo lo dices, en varios estudios ecográficos hemos hecho una empatía, son pacientes muy conocidos. Por otra parte, debemos estudiar el duelo, las reacciones de duelo. Cuando damos una mala noticia en el consultorio, la damos en ese momento, cuando estamos realizando el estudio, o esperamos, prendemos las luces, nos invitamos al paciente a un ambiente diferente, a la sala de exploración para conversar ampliamente. Eso es una estrategia también obligatoria para dar esas malas noticias, indudablemente. Y manejar el duelo, porque la primera reacción que va a tener el paciente va a decir, doctor, usted está equivocado, eso es mentira. ¿Cómo me dice? ¿Por qué usted me está diciendo dando esa noticia tan fatal como que mi hijo, caramba, tiene un daño cerebral ya y es un bebé anormal? Muy bien. Y bueno, me parece fantástico que tengamos un entrenamiento ergonómico con técnicas de relax. Esa educación ergonómica me parece fantástico, con técnicas de relajamiento inclusive durante la consulta. De todas maneras, tenemos algo en contra. Ya al final tú lo decías, toda tecnología conlleva un riesgo ocupacional, porque después para manejar el robot, ahí va a tener un riesgo también que implica la operación de las herramientas que utilizan esas técnicas robóticas. Yo pienso que es un tema sumamente interesante, lo ratifico, y ya debemos entonces agregarle a los términos que se emplean en esta área, otro que es la disergonomía, Sí. que sería la irrupción de las normas ergonómicas que impactan sobre el individuo. Y el exceso de trabajo, compañero, indudablemente, ese surmenage, ese estrés permanente, el achicharramiento, como es el burn ese que puede presentar un médico por el exceso de trabajo y que nos obliga algunas veces, ya pisando los 70 años, salir corriendo de los hospitales. Felicitaciones, maestro. Me gustó mucho su conferencia. Así es, doctor, y es algo que nosotros debemos de implementar en todas nuestras asociaciones. Por un lado, desde la formación de médicos ecografistas, tener un apartado también del manejo de la ergonomía
de la mejoría en las condiciones de salud. Bueno, desde que nos vimos seguramente la última vez aquí en el estado de Hidalgo, han pasado 20 kilos de diferencia. He tratado de mejorar mis condiciones de salud, bajado de peso, hacer ejercicio y hacer precisamente manejo de ejercicios de preparación antes y después de los estudios. Por otro lado, mejorar también el aspecto de índole psicológico. Nosotros contamos con el apoyo directo, trabajamos cotidianamente con una tanatóloga que no solamente nos ha preparado en esta área, en el manejo de la mala noticia, las técnicas especiales para dar malas noticias, el manejo con el paciente, el apoyo, la compasión, pues todo esto que mejora nuestra relación médico-paciente y nos permite, independientemente del apoyo científico que le podemos dar, la resolución desde el punto de vista emocional también de la mejor manera para aceptar esta tan difícil situación. Pero definitivamente la sobrecarga de trabajo es mucha y esto da lugar pues a situaciones no solamente laborales, sino extralaborales. Salimos de un trabajo y nos vamos a otro, trabajamos fines de semana y sin cuidados de nuestra salud, de nuestro peso, de nuestra alimentación, de nuestra salud mental, y da lugar definitivamente a la larga a problemas que repercutirán desgraciadamente en problemas serios para nosotros como médicos. Ahora lo vemos más que nunca. Entonces regreso a la palabra inicial, las palabras iniciales. Y a ti, ¿quién te cuida? Debemos de cambiar esto en todas nuestras sociedades de ultrasonido. Cuidarnos como personas. Doctor Sosa Olavarría, es un placer verlo. Es un placer estar con ustedes, compañeros, en la federación. Y espero que esto haya sido de utilidad para su trabajo cotidiano. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario? Claro que sí, doctor Alcántar. Muchos comentarios, sin embargo, lo vamos a resumir en una felicitación expresa para la Sociedad Médica de Ultrasonografistas del Estado de Hidalgo, porque se apoyaron muy bien en la tarea que teníamos para esta jornada científico-académica. Como bien lo dijo, nos ocupamos mucho de hacer en algunas ocasiones grandes diagnósticos y en otras, como la gente que nos acompaña, investigaciones que sin duda contribuyen a la humanidad, a la ciencia como tal, pero como usted bien dijo, es un exhorto y agradezco mucho su participación porque lo dijo acertadamente. Los formadores no solo estamos para llevar el buen cauce del aprendizaje, sino también para cuidar de aquellos con los que también nos encariñamos, que son nuestros alumnos. Entonces, los consejos vienen a bien. Ojalá que algunos de los que están aquí lo lleven y lo pongan en práctica, como lo va a hacer su servidor, por supuesto, y como por supuesto siempre también hacemos esa recomendación de mantenerte cómodo lo más que se pueda. Doctor Mario Alberto Alcántar, un gusto, como siempre, compartiendo micrófonos, como hace muchos años, si lo recuerda en las entrevistas. Claro, doctor, muchas gracias. Felicidades y gracias por estar. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Mira, ahí Paquito está queriendo activar su micrófono, pero no puede. Ya pude. Ya, ándale. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches a todos. Pues realmente, ahora sí que la tarea que se nos encomendó, pues ya está dando frutos. Es un poquito triste ver que no hay muchos conectados. El doctor Estrada me decía, ¿cuántos somos? A ver, Paquito, ¿cuántas sociedades, cuántos estados de la República Mexicana? Así es. Y pues que temas como estos, que la verdad son de mucho interés, ¿no? Este tema donde
pues no es muy frecuente porque pues no lo tenemos así como un tema, pues sí, que ya se ha visto, que se está actualizando, sino que simplemente a mí me pareció un tema muy bueno porque no es frecuente y nos da mucho la pauta para tener una buena prevención y el cuidado con nuestro cuerpo. Porque sí, como bien lo enumera el doctor Alcántara, podemos llegar a una fatiga, ¿verdad? Una fatiga muscular, una fatiga pues de todo, incluso hasta mental. Yo he visto compañeros que pues realmente saben hacer ultrasonido, tienen un nivel muy alto, pero caen en fatiga mental, dicen, porque no es fácil, o sea, estar haciendo un estudio tras otro, y más si están en dependencias, ¿no? De gobierno, donde les forman a los pacientes, pues los administrativos no saben, ¿verdad? Si tiene un grado de dificultad técnico, un grado de dificultad, pues, de preparación, les forman los pacientes, ¿no? Yo creo que también aquí deberíamos de tener ese, pues, respeto, ¿verdad? Tal vez a nivel privado uno puede, pues, educar un poquito más y decir, ¿sabes qué? Pues, tomo 1 hora para cada paciente, pero en el medio público no se puede. En el medio público, pues ellos te los van formando porque lo que quieren es sacar el trabajo. Pero sí, pues hay que cuidarnos, ¿verdad? Y pues no caer en esa fatiga también mental, porque también pues, podemos llegar a una fatiga mental donde te aburras y pues bueno, yo creo que es también importante que hagamos esas terapias, ¿no? De relajarnos un poco entre estudio y estudio, o tal vez hay gente que puede hacer estudios seguidos, que tiene alta capacidad, pero en un momento dado también tomarse su descanso. Y pues no me resta más que agradecer, doctor Alcántar, gracias por acudir al llamado. Doctor Alcántar siempre ha sido punta de lanza en la sociedad de médicos ultrasonografistas del estado de Hidalgo. Él siempre ha sido el que está atrás de nosotros. Le agradezco, doctor, que pues siempre esté junto, así como la federación, que también pues son parte, ¿no? Son la familia que nosotros como ultrasonografistas siempre hemos tenido. Aquí, por ejemplo, está Artemio, que nosotros éramos los más jóvenes, porque ya hay muchos más ahorita, y así los veíamos, ¿no? Y así los seguimos viendo, como una gran familia, y pues créanme que la Sociedad de Hidalgo está con la federación, y pues así vamos a estar. Muchas gracias, amigo Soso Lavarría, amigo académico, igual, muchas gracias, mis respetos para todos. Le agradecemos sus intervenciones, doctor Estrada. Gracias y pues muy amables por acudir al llamado. Gracias, buenas noches, estén muy bien. Abrazos. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Sí, buenas noches. Soy el doctor José Alberto Castellanos Mijares. Antes que nada, agradecer a la Federación Mexicana de Ultrasonido, que no se olvida de sus alumnos del INDI, del Instituto Mexicano de Diagnóstico, nos trae estas ponencias. Es un tema muy interesante. Siempre estamos acostumbrados a estar viendo los excelentes ponentes, ¿verdad?, que nos presentan cada martes. La presencia del doctor Sosa, la presencia del doctor Mario y todas las grandes mentes en el ultrasonido. Pero este tema en particular, yo creo que a todos nos cayó muy bien porque la carga de trabajo es pesada. A veces no nos damos el tiempo de las actualizaciones, ya no solo académicas, sino del tiempo de cuidarnos y de estar pendiente de todos. Entonces me pareció excelente. No me imaginé que iba a ser un tema de esta índole. Los felicito y les agradezco por no dejar de prepararnos cada semana y por iluminarnos, por estar desbastando esa piedra en bruto que tenemos día con día y mantener esa cadena de unión que es el Instituto Mexicano de Diagnóstico por Imagen. Les agradezco mucho desde Motocintla, Chiapas. Un abrazo y gracias. Gracias, doctor. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Ha quedado más que suficiente la interpretación que le hemos dado a esta importante conferencia. Sin duda. Sí, y yo recuerdo que en mi pasantía por el Centro Latinoamericano de Perinatología, doctor Alcántara, Sí, doctor. uno de los temas
fundamentales de esa pasantía fue el manejo del duelo perinatal, donde nos enseñaron todas las técnicas a través de psicólogos y psiquiatras de cómo debíamos nosotros comportarnos ante una paciente que le estábamos dando la mala noticia de la muerte de su bebé o de una malformación incompatible con la vida o de cualquier malformación. A veces las más pequeñas causan un trauma. A mí no se me aparta de la mente, y eso ocurrió hace más de 30 años, cuando estaba haciendo un estudio ultrasonográfico y pude diagnosticar una agenesia de mano, una aqueiria en un bebé de 22 semanas aproximadamente, o un poco menos, entre 20 y 22 semanas. Y el padre identificó inmediatamente en la pantalla, dijo, ¿dónde está la mano de ese bebé? La otra la veo perfecta. Y bueno, yo me detuve ahí y le dije, no, vamos, eso lo tenemos que comprobar, no hay un diagnóstico 100% seguro. No, usted me tiene que asegurar si tiene la mano o no, porque si no tiene mano, yo no me imagino a mi hijo sin una mano y yo interrumpo ese embarazo. Bueno, la madre se estalló en llanto, no me di cuenta de que había una relación en la pareja sumamente predominante por el lado del esposo. Y bueno, el impacto emocional, que lo digo, pasó hace 30 años y me viene a la mente como que si fuese ayer. Eso me impactó de una manera impresionante, porque después me enteré de que el esposo había obligado a la señora a hacerse un aborto, ¿no? Y yo tratando de explicarle, mire, hay deportistas que le falta una pierna, hay beisbolistas en las grandes ligas que le faltan una mano y se defienden perfectamente bien, eso no es motivo para preocuparnos. No, pero no hubo forma ni manera. Y eso, fíjese, eso le impacta a uno negativamente en la propia psiquis, ¿no? Yo llegué a la casa consternado y lo conversé con la familia. Y era incomprensible, nadie entendía lo que estaba pasando. Entonces, hasta en eso debemos prepararnos nosotros para soportar esa carga emocional, como tú lo decías, de lo que significa dar una mala noticia, que eso va menguando nuestra capacidad también de resiliencia, ¿verdad? De perficiencia. Son mecanismos psicológicos que le van menguando a uno a medida que la carga emocional se va amontonando, ¿no? Esta es otra de las áreas especialmente que el médico que realiza ecografía debe de prepararse. Por fortuna, desde hace ya varios años, muchos años quizá, hemos tenido el apoyo de una doctora, una especialista en psicología y una tanatóloga, allí en el grupo donde estamos, ¿no? Conjunto con la genetista, el cardiólogo fetal y un servidor. De tal manera que el manejo desde antes de que entre la paciente al consultorio, el explicarle por qué y para qué hacemos nuestros estudios ecográficos, cuáles son los alcances, informar adecuadamente, preguntar desde el inicio cuáles serían las expectativas y en caso de que su hijo tuviera un proceso malformativo. Entonces, esta preparación de lo que podemos, hacemos y las posibilidades que tenemos en el diagnóstico nos permite desde el inicio manejar, sobre todo pues basándonos en los protocolos actuales de diagnóstico prenatal de manera satisfactoria los diagnósticos. Y por otro lado, tenemos también las técnicas para poder ofrecer de manera adecuada las malas noticias en caso de que éstas se presenten. De tal manera que esto exige necesariamente la capacitación del médico ecografista que realiza, pues especialmente para nuestra área, en el área de ginecobstetricia, pero esto es posible y debería de ser con cualquier noticia mala dada a cualquier etapa de la vida, pues la forma adecuada de cómo establecer esta relación empática y compasiva que redunde finalmente en un duelo que pueda ser manejado desde el inicio
y de la manera más satisfactoria, el seguimiento que hagamos de ello. Necesitamos capacitarnos en tanatología y en estos áreas de cómo dar malas noticias, doctor. Es una parte importante que en el área de la formación de médicos ecografistas debe de realizarse, y nosotros, pues en lo que nos toca también, hemos dado la pauta para que capacitar a nuestros médicos en esta área, doctor. Muy bien. Así que es una observación muy, muy importante. Damos gracias a su plática, doctor Mario Alberto Alcántar. Les agradecemos a todos la presencia del día de hoy y los invitamos para nuestra próxima sesión en 15 días, para que sean también espectadores de esto. Bueno, Muchas gracias. Buenas noches. También invitamos al Buenas doctor noches. Alcántar para que dentro de 15 días, al igual que los tremendos monstruos, como ya vio maestro Alberto Alcántar, que tenemos aquí, pues como algunas veces dice el maestro Alberto, hagamos la tertulia agradable, sobre todo si se sigue aprendiendo. Gracias. Oye, Jorge, Dígame, maestro Mario. no quiero que perder esta oportunidad. Muy bonita plática y 10 de calificación en cuanto a todos los puntos que señalaste, Mario Alberto. Qué bonito nombre tienes. Pero hay una parte que comentó el doctor Alberto Sosa Olavarría que creo que es muy importante. En muchas ocasiones, por más de que nosotros le pongamos 10 a todas las cosas que queremos hacer y transmitirle al paciente, si por el otro lado, como sucedió con este familiar que dijo, si mi hijo no tiene mano, que mejor que se muera, caray, yo creo que el problema va a radicar en la capacidad que de alguna manera puede llegar a tener la otra parte para entender un proceso que está totalmente fuera de nuestra mano el poder corregir. Ese es un punto que es muy importante. Podemos hacer un trabajo y lo estamos haciendo, y Mario Alberto, lo estás haciendo. Qué felicidad haber escuchado tu plática, pero recordamos que también del otro lado hay gente que a veces no tiene, pero por ningún motivo, la capacidad como para poder escuchar y poderse dejar orientar, como lo haces y como lo hiciste tú, como lo intentó Alberto Sosa Olavarría con ese chamaquito que traía problema de la mano, y como nos pudo haber sucedido muchísimas ocasiones en nuestros consultorios. Pongamos lo mejor de nuestra parte y tratemos de que, bueno, a veces no siempre se va a tener el 10 de calificación por todos lados. Mi comentario. Buenas noches. Buenas noches, Gracias, doctor. Mario. Gracias. Buenas noches, doctor Mario. Como siempre, maestro Mario. Aplauso para el doctor Alcántar. Un aplauso, por supuesto, para el maestro Alcántar. Muchas gracias por esta presentación. Ya lo dijo ahí, agradeció Raimundo, agradeció Dacie, la doctora Dacie Pineda, Jorge Sánchez, Anita Laura, que siempre está todos, cada 15 días con nosotros, Cris, Raimundo, bueno, pues pasen buenas noches. Sí, González, Mande. tiene que hacer ejercicio. Sí. Aquí andamos, Doc. Ya prometimos que también vamos a hacer ejercicio. Así El médico es. es muy sedentario, pero vamos a tratar de caminar por esas calles allá de Oaxaca, ¿se acuerda? De Sí, los señor, sí, helados. señor. Dice, Claro. ya no camino porque ya me cansé. Entonces, pues ya los médicos, ya nos dijo el doctor Alberto Alcántar que tenemos que hacer ejercicio. Ya la promesa, ahora sí que va a ser la buena, pues también ejercicio, el buen cuidado del cuerpo. ¿Sale? Sí, Ande, señor. pues. Muy bien. Dale, pues. Nos Dale, vemos. En contacto. Hasta el próximo. Nos próximo vemos en 15 días, Dios mediante. Sí, señor. Gracias. Gracias. Feliz Gracias. noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor Calderón. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Chivis, un abrazo. Adiós, Gracias, doctor. Buenas igualmente. noches. Hasta luego. Y a Rocío también, ya la vi. Buenas noches. Muy buenas Buenas noches. noches, doctor. Buenas noches, Chío. Buenas noches. Cuídate, un abrazo. Usted también, abrazos para todos. Excelente, descansen. Muy bien, excelente. Pues una reflexión
necesaria y además muy agradable. Bien recibida, doctor Alcántar. Muchas gracias. Vamos a descansar y a vernos en 15 días. Un abrazo.